Bueno, veamos qué pasa con la histeria con el desarrollo de la medicina científica. Como es sabido, el siglo XVII fue un periodo clave en el progreso de la ciencia médica. Esto fue así, entre otras cosas, porque se hicieron avances muy importantes en el terreno de la anatomopatología y también muchas investigaciones que permitieron conocer en profundidad el funcionamiento del sistema nervioso. En ese contexto, hacia fines del 1600, un investigador llamado Charles Lepoix aplicó esos conocimientos al campo de la histeria. De modo tal que esta dejó de ser entendida como una enfermedad atribuida a un desorden uterino para pasar a ser pensada como una dolencia cerebral primitiva, es decir, como una afección del sistema nervioso. Esto tiene dos consecuencias importantes. Una es que refuerza la correlación entre histeria y epilepsia, correlación que va a perdurar en el tiempo, y otra es que deja de ser una enfermedad exclusiva de la mujer, ¿sí? Entonces hacen su entrada los varones al ámbito de la histeria. Todas estas ideas de Lepoix no tuvieron mayor repercusión en esa época. Solo 50 años después fueron retomadas por otro científico llamado Thomas Sydenham, quien recupera, ¿no?, la noción de histeria como enfermedad cerebral primitiva, eso desde el punto de vista de la causa, aunque desde el punto de vista de la descripción clínica opera una transformación, porque ya no va a otorgar tanta importancia a las grandes crisis, a los paroxismos, como era anteriormente, sino a un conjunto de síntomas corporales permanentes. La disnea, el dolor de cabeza, las palpitaciones, ciertos síntomas digestivos y urinarios, sumados a otras alteraciones del carácter, como los celos, las pasiones violentas, la tristeza, la desesperación, hicieron que esa relación entre histeria y epilepsia comenzara a romperse y más bien se la acercara a la hipocondría. ¿Sí? Es decir, el interés puesto sobre el conjunto de síntomas corporales permanentes hizo que se le acercara más bien a la hipocondría. Hay que agregar una cosa en relación a esta hipótesis de la histeria como enfermedad cerebral primitiva. Si el sistema nervioso está distribuido por todo el cuerpo, es lógico que una alteración en cualquier parte del sistema nervioso pudiera provocar síntomas en cualquier parte del cuerpo, porque estaba interesado todo el cuerpo. De esta manera, la histeria comienza a ser aquella enfermedad capaz de reproducir o imitar síntomas de otras enfermedades. Es una enfermedad caracterizada por su polimorfismo. Por eso se la llamaba el Proteo de la histeria. ¿Sí? Proteo era un dios de la mitología griega que podía cambiar de forma. Al igual que Proteo, la histeria tenía esa capacidad, ¿no?, de imitar o reproducir síntomas de otras enfermedades. Lo cual desconcertaba a los médicos, ¿no?, a la hora del diagnóstico. Los médicos se engañaban con la histeria. Aclaro que para Sydenham esta imitación de síntomas de otras enfermedades y el hecho de que el médico se engañara no tenía que ver con que
los sujetos histéricos lo hicieran adrede, o lo hicieran conscientemente, o lo hicieran a propósito, ¿sí? Eso no es algo que esté en el modo de pensar de Sideman, pero sí es cierto que con el transcurso de los años venideros, la histeria fue tomando ese cariz, ¿sí? Es decir, los sujetos histéricos empezaron a ser pensados como aquellos que engañaban conscientemente, ¿sí? Por eso se los consideraba simuladores, mentirosos, ¿sí? Y poco a poco la histeria entonces se convirtió en una enfermedad aborrecible, ¿sí? En el siglo XVIII, que como hemos visto a partir de Pinel, se caracteriza por el interés en establecer clasificaciones de las enfermedades mentales, lo que sucedía con la histeria es que se escabullía, no se dejaba atrapar con mucha facilidad eh, por las redes de las nosografías, ¿sí? Había una dificultad para hacerla entrar en las nosografías y eso contribuía aún más a entenderla como una enfermedad aborrecible. Aclaro que este recorrido muy pequeño que yo acabo de hacer respecta al campo de la ciencia, ¿sí? Pero si nos vamos a la Edad Media, a la época de la Inquisición, también hay que decir que en aquel momento las histéricas, sobre todo las mujeres, eran consideradas o bien brujas o bien poseídas, ¿sí? Y se las trataba de acuerdo a esa condición, o sea, se las exorcizaba o se las condenaba a la hoguera. Hay muchas obras de teatro y películas que reflejan esto. Una es Las Brujas de Salem, se las recomiendo, que retrata muy bien toda esta situación. Bueno, vamos a ver cómo sigue el asunto a medida que la ciencia avanza